Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar lo que son las operaciones algebraicas. Es un tema que a muchos se les complica, pero vamos a tratar de explicarlo poco a poco para que vayamos resolviendo todas las dudas que se han quedado eh, en lo que es en el proceso de secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a iniciar, ¿qué es una expresión algebraica o término algebraico? Simplemente es una combinación de números y literales por medio de operaciones matemáticas. Un ejemplo de una expresión o término algebraico, cualquiera de los dos es correcto, un término o una expresión, es la que tenemos aquí, que está dada como 3x al cuadrado. Aquí también algunos tutoriales, algunas fuentes bibliográficas manejan los signos y también es correcto. ¿Cuáles son los elementos de una expresión o término algebraico? Tenemos que es el coeficiente, es el número 3 o el número que siempre tenemos, puede ser un cuadro, etcétera, etcétera, el que sea, el número que sea, ese es el coeficiente. Toda la expresión, todo esto solamente es un término algebraico. Si yo tuviera, por ejemplo, 2x cuadrada más 3x, por ejemplo, aquí yo tengo dos términos algebraicos. Otro de los elementos de un término algebraico es el exponente. Todo el mundo sabemos cuál es el exponente. Y lo que es la literal. Hay una pequeña diferencia entre lo que es una literal, una variable y una incógnita, pero muchas veces lo trabajamos de la misma manera. Por el momento no hay problema, vamos a trabajarlo como una literal. Entonces recuerden, término algebraico, una expresión algebraica, cuáles son sus elementos, coeficiente, su literal, su exponente y el signo, que puede ser tanto positivo como negativo. Términos semejantes. Este tema o en esta definición también es muy importante porque es lo que vamos a estar trabajando con puros términos semejantes, porque vamos a entrar al tema de polinomios. Entonces los términos semejantes son los que tienen exactamente la misma parte literal, es decir, con las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Lo único que cambian son los coeficientes. Solo podemos sumar y restar términos semejantes. Acuérdense, solamente podemos sumar y restar términos semejantes. Si no, no podemos hacer la suma. Lo que sí se podría hacer es una multiplicación y una división si fueran términos diferentes. Por ejemplo, términos semejantes. Si yo tengo 3x cuadrada y quiero sumar x cúbica, es como si yo les preguntara, ¿se puede o no se puede? Obviamente no se puede porque no son términos semejantes. Dice que para que sean términos semejantes deben de tener la misma literal, y si tenemos la misma literal tenemos x en ambos casos. El coeficiente no importa, es decir, es de 3 y aquí como no tenemos número, aunque sí lo tenemos que es 1 pero no se coloca, ese no importa, lo que importa es la literal y que tengan el mismo exponente. Entonces para que sean semejantes debe de ser, por ejemplo, 3x cuadrada, y si yo le quiero sumar x cuadrada, entonces sí puedo hacer la operación porque ya tengo x cuadrada y x cuadrada. Si fueran otras literales, si aquí tuviera y aquí una y, también serían términos semejantes. Influye mucho dónde está posicionado lo que es el exponente, perdón. Volvemos a retomar lo que son los términos semejantes y son los que tienen exactamente, recuerden, la misma parte literal, las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, y tenemos una pequeña tablita donde ejemplificamos cuáles sí son semejantes y cuáles no son semejantes. Aquí tenemos, por ejemplo, menos 4a cúbica y 6a cúbica. Estos dos términos son semejantes. Si yo los quisiera sumar o restar, sí se puede porque tienen la a, que es la literal, y tienen el mismo exponente, no importando el coeficiente, es decir, el 6 o el 4 o el signo. Lo que nos interesa es de que en este caso sean a cúbicas las dos. En la siguiente, donde sí es semejante, tenemos menos 3x cuadrada y cuarta y tenemos 8x cuadrada y cuarta. Estos términos sí son semejantes. Recuerden que solamente importan para que sean semejantes,
importa lo que son las literales y sus exponentes. Deben de ser completamente iguales. Dese cuenta que es lo que hace referente a esta imagen, ¿no? Que sean semejantes, x cuadrada y cuarta, no importando el 8 ni el 3, o si son positivos o si son negativos. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo menos 3x cuadrada y cuarta? Es un ejemplo. Y tengo lo que es el 8, x cuarta, y cuadrada. Vamos a decir, tienen las mismas literales, tenemos x y. Y otros van a decir, pues también tenemos los mismos exponentes. Entonces, ¿son semejantes o no son semejantes? En este caso, estos dos no son semejantes. Para que sean semejantes, el cuadrado debe de estar en la x o en la y. Deben de tener el mismo exponente. Y aquí no lo tienen. Aquí es y cuarta y aquí es y cuadrada. Aquí es x cuadrada y aquí es x cuarta y aquí es x cuadrada. Entonces, para que sean semejantes, deben de estar posicionados los exponentes en la misma parte literal. Y aquí tenemos otros ejemplos de los exponentes. 3x cuadrada y 8x cúbica. Obviamente, podrían decir si tienen la misma literal, que es x, pero no es el mismo exponente. Con eso ya estamos referenciando de que no son completamente semejantes. Y aquí tenemos otro ejemplo. 7x cúbica y a la 9, 7x cúbica y a la 8. Nada más por que tenemos aquí que ya no son iguales, entonces por eso ya no son semejantes esos dos términos. Vamos con lo que es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica que consta de dos o más términos. Esto desde secundaria nos los explican de cómo o de qué es un polinomio. Tenemos varias expresiones, que es un monomio, que significa un solo término. Binomio son dos términos, como aquí lo expresamos. Trinomio son tres términos, también como aquí lo estamos expresando. Y polinomio ya influyen de dos o más términos. Es decir, que a partir de un binomio ya se consideran todos como polinomios. Entonces, si ustedes le dicen a un binomio que es un polinomio, es correcto. O a un trinomio que sea polinomio, también es correcto, pero de preferencia trabajarlos, si son dos términos, como un binomio. Si son tres términos, es un trinomio. Si ya son más de tres, entonces ya trabajarlo como un polinomio. ¿Cuál es el grado de un polinomio? Ese es un punto importante. El grado de un polinomio se supone que es la suma mayor de los exponentes de cada término algebraico. Ejemplo, yo tengo esta expresión menos 2x cúbica y más 6x cúbica y cuarta menos 5xy. Recuerden que cuando solamente tenemos xy, ¿cuál es el exponente de x? Aunque no lo coloquemos, es 1. Eso es muy importante. Y tenemos, por ejemplo, 6x cúbica y cuarta en esta expresión. Y tenemos menos 2x cúbica y. Entonces nos dice que es importante o el grado de un polinomio, que es la suma mayor de los exponentes de cada término algebraico. ¿Cuántos términos tenemos en esta expresión? Tenemos tres términos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar los exponentes de esos términos. Aquí, ¿cuál es la suma de estos exponentes? De nada más estos es 1 y 1 es 2. Aquí la suma de estos exponentes es 7. Y aquí la suma de estos exponentes de este término, 3 y 1 son 4. ¿Cuál es el mayor de estos términos o de esta suma de los exponentes? Pues 7. Entonces quiere decir que este polinomio es de grado 7. Y aquí tenemos otros ejemplos que también vamos a plantearles. Tenemos que el primer ejemplo dice que es de
cuarto grado, simplemente porque este literal con un exponente, este es de exponente 1 y aquí no tenemos no tenemos y para poderla sumar, entonces nada más sería x1, aquí x2, aquí y3 y aquí x4. Entonces la suma mayor de cada término de sus exponentes, en este caso el mayor es de 4. Al igual que en el siguiente, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál fue el mayor? El de 5. Pero vamos con este otro. Dice que este es de octavo grado. ¿Pero por qué? Se supone que hay que sumar los exponentes de cada término. Y el mayor o la mayor suma, esa va a ser el grado de ese polinomio. Aquí tenemos 4 y este exponente que no lo colocamos pero es 1, nos da 5. Entonces este es de grado 5, nada más ese término. Aquí este sería 7. Y aquí son 4, aquí es 1, 4 y 1 son 5 y 3 nos da 8. Entonces, la suma mayor de esta expresión de cada término, la mayor fue de 8 o de octavo grado. Al igual que en el siguiente, tenemos que este es de séptimo grado, según esta expresión. Vamos a sumar cada uno de los términos. Sería 2, 4, son 6 y 1 nos da 7 la suma de estos exponentes. En este nos da 1, 2, nos da 4 la suma de estos exponentes. Y aquí nos da 5 y 1 nos da 6. El cual fue el mayor de esta suma de los exponentes fue 7. Por eso es de séptimo grado. En un siguiente video vamos a ver cómo simplificar términos semejantes. Que tengan buen día.